Hola hermanos, bienvenidos a un nuevo capítulo del estudio que estamos haciendo. Ya estamos en los capítulos finales. Hoy día particularmente vamos a terminar con el Antiguo Testamento y pasar al Nuevo Testamento, que es el nuevo pacto del Señor. Así que les doy la bienvenida a todos los que están viendo el video, todos los que están participando de este estudio y los que no y se están agregando recién. También es un buen momento para empezar a ver el estudio, porque vamos a ver también hoy día al menos la primera parte del nacimiento de Jesús. Te invito también a ver el estudio completo para poderte ir enterando de todo lo que es la palabra. Lo que hemos querido hacer es poder dar un análisis general acerca de la palabra, situarnos en el corazón del Señor a la luz de todos los libros de la Biblia. Y hoy estamos terminando la época de los reyes y partiendo ya a la última parte del Antiguo Testamento. Amén. Vamos a orar pidiéndole al Señor que nos guíe, que nos muestre qué es lo que Él quiere, cuál es su corazón a la luz de la Escritura. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, muchas gracias por este tiempo con tus hijos. Gracias, Padre amado, por lo que tú estás haciendo en medio nuestro, por tu sabiduría, Señor, expresada en nosotros. Sigue tú, Señor, usándome para poder mostrar y entregar tu palabra con la claridad, Señor, que tú tienes. Enséñanos, Señor, y todo lo que yo no pueda enseñar, todo lo que se escape, Señor Dios, a mis palabras, yo te ruego que tú hables directo al corazón de tus hijos. Y muchas gracias por esta hermosa instancia de aprender más de ti, de la persona que amamos. En tu nombre, gracias, Señor. Amén. Amén, muy bien. En el último capítulo estuvimos viendo la historia del libro de los reyes, donde hubo una división del reino y digamos con todas sus palabras, una matanza y un alejamiento total de lo que Dios quería. Nosotros dijimos que Dios no quería reyes en Israel en la época de Samuel, eso está expresado, y lo vemos, qué es lo que ocurrió. El país completo se quebró, se dividió, se hicieron dos naciones, y las dos se fueron en esclavitud. Y aquí habíamos quedado con las dos naciones en esclavitud, en una imagen que nosotros vimos en el capítulo anterior, en donde esta agrupación, si podemos decir, esta mancha verde que está ahí, son las 10 tribus del norte que fueron cautivas hacia Siria, y la mancha de color lila son las dos tribus, en realidad son tres tribus del sur que se fueron cautivas a Babilonia por Nabucodonosor. La Biblia aquí en este momento, después de la división del reino y el cautiverio, comienza solamente a mostrar la historia del cautiverio babilónico, no la del cautiverio sirio que está arriba en verde. ¿Por qué no se sigue mostrando el cautiverio sirio? Porque el cautiverio sirio, o las personas, los hebreos que se fueron hacia allá, se olvidaron de Dios, se olvidaron completamente de Dios y se esparcieron por la faz de la tierra. Cuando fueron liberados, muchas tribus bajaron hacia Asia, otras subieron a Europa, otras fueron hacia África. Entonces se esparcieron, estas tribus se perdieron. Hoy día ya no se sabe dónde está la tribu de Rubén, de Efraín, de Manasés, por ejemplo, no se sabe dónde está. Sí se sabe en qué lugares está la parte lila, la de abajo. Es más, gracias a ellos se pudo preservar la escritura, la Biblia. Pero como dijimos, los verdes, la parte verde, desapareció la Biblia, la escritura y todas sus costumbres. Pero Judá se quedó abajo en el cautiverio babilónico. Gracias a ellos nosotros hoy tenemos la Biblia. Bueno, y el Señor hizo que este pueblo perseverara y volviera a su tierra después en un futuro. Entonces, desde aquí en adelante nosotros podemos hablar de los judíos. Desde aquí en adelante. Antes de este tiempo, cuando el reino, digamos, estaba partido en dos y todavía tenían la tierra, esto era el pueblo hebreo. Cuando uno habla, por ejemplo, de Moisés y los 10 mandamientos, uno dice, eso el Señor le entregó al pueblo judío. No, eso es un error. Dios no le entregó al pueblo judío los mandamientos. Dios se lo entregó al pueblo hebreo, las 12 tribus más los levitas. Cuando hablamos, por ejemplo, de la conquista de Jericó, cuando hablamos de las fiestas del Señor, las fiestas que se hicieron en la Pascua, por ejemplo. Nosotros decimos la Pascua es una fiesta judía. No, es una fiesta hebrea. Eso es bien importante entenderlo, porque desde aquí en adelante, como dijimos, cuando las 10 tribus se separaron y se esparcieron por el mundo,
comienzan a llamarse judíos. ¿Ya? Entonces, no es que la Biblia, es más, esto es algo muy claro que se escucha muy recurrentemente, que la Biblia es judía, que el pueblo judío tenía la Biblia. No, el pueblo hebreo, que son las 12 tribus. Recordemos que Judá son solamente una tribu. Pero ¿qué es lo que ocurrió? ¿Por qué los judíos son tan importantes? Porque ellos, después del cautiverio babilónico, volvieron a su tierra. A esta tierra que Israel del norte no quiso volver, ellos volvieron a esa tierra. Por eso es importante este pueblo. Y por eso nosotros lo vemos. Muchas veces nosotros decimos, los judíos son el pueblo de Dios. Eso también se escucha muchas veces. Los judíos son el pueblo de Dios. La verdad es que eso es verdad, pero no del todo. Los hebreos son el pueblo de Dios. Recordemos que los que cruzaron el mar en ese tiempo no eran judíos. Había una facción, solamente una facción, que era el 1/12% del pueblo que era judío, de la tribu de Judá. Pero al decir los judíos son el pueblo de Dios, estamos restringiendo esto solamente al pueblo de Judá. No, el pueblo hebreo, mi hermano. Hebreo es el pueblo de Dios, ya no los judíos, solamente. La pregunta es, ¿dónde están los judíos hoy día? ¿Dónde están los hebreos? Todo el resto del pueblo. Esparcido por el mundo. Como les dije, está en Asia, en África, se expandieron por América con la conquista española, estuvieron después en Europa, hacia los países más nórdicos emigraron. Entonces la pregunta es, ¿dónde está el pueblo de Dios hoy? El pueblo de Dios está hoy día en todo el mundo. Si nosotros vemos las cartas del apóstol Pablo, en muchas cartas, y los desafío a leer solamente la salutación inicial del apóstol Pablo, que es lo que dice, por ejemplo, dice, yo apóstol Pablo, siervo de Dios, y aquí sale a quién va escrita la carta, dice, a los de la dispersión. Dice, en el Ponto, en Galacia, y empieza a nombrar lugares, ¿cierto?, que no están en Israel, sino en lugares mucho más alejados. Pero ojo con esto, a los de la dispersión. ¿A quién está hablando el apóstol Pablo? ¿Le está hablando a los judíos? No, porque los judíos estaban en Israel y algunos sí estaban dispersos por otros lugares. Pero a los de la dispersión, él está diciendo a todas las tribus hebreas, que ni siquiera esas tribus se sabían dónde estaban. En la época de Pablo aún se sabía así, en, digamos, todas las migraciones, pero con este paso de los 2000 años no se sabe. Entonces las cartas del apóstol Pablo no son al pueblo judío, sino a todos los de la dispersión, en donde entras tú y yo. Nuestra sangre, y hablando un poco de la sangre americana o latinoamericana, está muy mezclada con pueblos españoles, distintos tipos de pueblos, y los pueblos españoles también, el país de España, está mezclado con países árabes, países sirios también. Entonces nosotros tenemos una mezcla del pueblo hebreo. Por lo tanto, nosotros somos los de la dispersión. Tenemos que dejar un poco de lado ese concepto de que el pueblo judío es el pueblo de Dios. No. Dos posibilidades podemos decir que está correcto. Primero, el pueblo de Israel es el pueblo de Dios, que tiene las 12 tribus. O la otra opción, el pueblo hebreo es el pueblo de Dios, que también tiene las 12 tribus. Pero decir el pueblo judío solamente, si agregamos el solamente los judíos son el pueblo de Dios, eso no es real, porque hay 12 tribus, mis hermanos, que están, como les digo, esparcidos en todo el mundo. Por lo tanto, las cartas de Pablo son todas las cartas a la dispersión, o sea, a nosotros, a los pueblos que se perdieron, que están en algún lugar del mundo y que ni siquiera nosotros, en realidad nosotros podemos ser, y lo más probable es que seamos de alguna de las tribus de la dispersión y no lo sabemos. Entonces, aquí en esta etapa, mis hermanos, comienza el pueblo judío, y como les digo, el pueblo judío fueron los que mantuvieron su tradición hebrea. Todas las otras tribus se olvidaron de su tradición hebrea y comenzaron a vivir como sirios. Los que emigraron a África comenzaron a vivir con las costumbres y las prácticas africanas. Los que emigraron a Asia, lo mismo. O los que están en Europa, exactamente lo mismo. Y se olvidaron de las cosas de Dios. Y se mimetizaron tanto que se perdió su herencia. Pero el pueblo judío no. Después, con muchos años después, ¿no?, en esta etapa, algunos emigraron a Europa, donde hubo el holocausto judío, la persecución judía. Pero ¿qué es lo que ocurrió con ellos?
ellos no olvidaron su tradición, siguieron celebrando sus fiestas hebreas, siguieron cultivando su idioma, todo lo que era. Es más, aquí en Chile, en Argentina, hay una colonia muy grande de pueblo judío, que eso sí se puede llamar judíos, pues son los que mantienen su tradición. Entonces, las cartas y la Biblia no está hecha tan solo para el pueblo judío, sino para el pueblo hebreo. Eso es algo muy importante antes de seguir con el estudio del día de hoy. Entonces aquí nos quedamos cuando el pueblo se fue en cautiverio y la tierra de Israel quedó vacía. Habíamos dicho que muchas bendiciones de Dios pueden transformarse lamentablemente, y esto es una verdad, en maldición producto de nuestra desobediencia. Entonces aquí en esta línea de división comienza a funcionar el pueblo judío. Nabucodonosor, en la parte de lila que está abajo, Nabucodonosor está reinando. Y aquí, por ejemplo, está la historia de los judíos en Babilonia. Esta facción del pueblo hebreo en Babilonia. Aquí comienza la historia, por ejemplo, de Daniel, los amigos de Daniel. Todos estos hombres que hicieron la voluntad de Dios en cautiverio. Hubo 70 años en donde el pueblo hebreo estuvo cautivo. En este proceso, junto con Nabucodonosor, el templo es saqueado y es destruido. Todo el templo se destruyó. Entonces, mis hermanos, aquí está la primera destrucción del templo. El pueblo hebreo en esta etapa está totalmente fuera de los propósitos del Señor, pero como les dije, mantienen sus creencias en Dios, mantienen la palabra y la guardan de manera oculta. Comienza entonces la época del cautiverio. El templo se destruyó. Uno se puede preguntar por qué Dios no protegió el templo, por qué Dios no lo hizo. La verdad es que lo dijimos en un principio, en la época de Moisés. ¿Qué es lo que corta el propósito de Dios? La esclavitud. Recordemos en la época de los jueces, cuando Israel caía en esclavitud terrible, la voz de Dios se cortaba. Entonces, cuando hay cautiverio, cuando hay esclavitud, la esclavitud siempre va a cortar el propósito del Señor, por la promesa que Dios le hizo a Abraham. ¿Y cuál fue esta promesa? Dios le dijo a Abraham, tu generación no va a ser de esclavos. Eso le dice el Señor. Tu generación no va a ser de esclavos, sino que va a ser de los hijos de la mujer libre. Cuando Dios le llama la atención con el hijo que tiene Abraham con la esclava. Entonces, la promesa de Dios siempre es para los libres. Los libres. Y no quiere decir que alguien esclavo no pueda recibir al Señor. No. Está diciendo que si tú y tu pecado te lleva a la esclavitud, eso corta la voz de Dios. Por eso es tan importante que nosotros seamos libres de situaciones, ya sea de pecado, de carácter, de vida sentimental. Nuestras esclavitudes siempre nos llevan a la pérdida del propósito del Señor, y lo peor de todo es pérdida de la presencia visible y manifiesta del Señor. ¿Qué es lo que ocurre después de la esclavitud babilonia? Como lo dijimos, aquí hay muchas personas, muchos personajes bíblicos que podríamos dedicar a un estudio completo. Por ejemplo, la historia de Daniel, el que de aquí ve hacia el futuro, hasta el día del Apocalipsis, ve todo esto, pero no nos vamos a detener en personajes, sino que estamos haciendo un cuadro general de lo que Dios veía. Aquí el Señor estaba viendo a sus hijos en cautiverio. Después de este cautiverio pasan 3 reyes, 3 reinados, y no fueron cortos, fueron 70 años de cautiverio. Hasta que viene un hombre llamado Esdras, y Esdras reconstruye el templo. No con el mismo esplendor que el templo del rey Salomón, lo hace más pequeño, pero reconstruye el templo. Esto logra que la línea que estaba bajando terriblemente otra vez, porque Israel estaba en cautiverio, ¿cierto? Se logra subir un poco. Pero después de un tiempo del cautiverio, junto con Nehemías, que hay una tremenda historia y enseñanza en esta época del cautiverio de Israel, donde Israel había perdido sus tierras, el templo es reconstruido, y como les dije, la línea está subiendo, pero rápidamente llega otro cautiverio, que es el cautiverio persa. ¿Por qué? Porque Israel volvió a pecar. Israel, habiendo salido de una cautividad,
entra luego de un tiempo corto a otra cautividad por el círculo vicioso de Israel. Mientras estaban bien después del cautiverio babilónico, empezaron a pecar y a hacer lo mismo que hacían las otras naciones. Por lo tanto, mis hermanos, ¿qué ocurrió? Viene el cautiverio persa, después el cautiverio griego y por último el cautiverio romano. En otras palabras, cuando Israel es separado y se va en cautiverio, una gran parte a Siria y otra a Babilonia, nunca más se libra de la esclavitud, producto de su pecado y producto de cohabitar con cosas que nunca Dios quiso. Por eso, mis hermanos, la enseñanza de esta parte del libro de Israel, y podríamos decir un poco la gran enseñanza del Antiguo Testamento, es: por favor, mi hermano, no tenga cautiverios en su vida, no tenga esclavitud, no tenga situaciones y cosas de pecado que lo llevan a la esclavitud, porque eso lo va a llevar a la muerte, a la destrucción de su familia, de sus hijos y de todo lo que se venga. Tal vez alguien dice: no creo que esto pase. Sí, por ahora. Tal vez porque tus hijos son pequeños o son adolescentes. Pero lamentablemente, mis hermanos, si hay cautiverio en nuestra vida y llevamos a nuestros hijos a ser cautivos de distintas cosas, me refiero a vicios, adicciones, pecados, situaciones que están en mí, lamentablemente nuestra casa se va a destruir. No es digamos por un mal augurio que yo te esté dando, sino porque es la realidad bíblica. El hombre no sabe vivir sin Dios. Entonces, acá en este momento está la destrucción del templo, la reconstrucción del segundo templo, pero cuando Israel empieza a crecer con la reconstrucción del segundo templo gracias a Esdras y Nehemías, viene, como les dije, otro cautiverio, el cautiverio persa, y después de este cautiverio uno peor, que es el cautiverio griego. Acá el templo otra vez es saqueado, no es destruido, pero sí es saqueado. Y el templo, que es lo peor, es profanado. Algo que hacen los griegos. Los griegos, dentro de todas sus conquistas, instauran sus dioses por sobre los otros. A diferencia del cautiverio persa o los cautiverios anteriores. Porque dejaban a la gente con sus dioses, solamente que los esclavizaban. En cambio, el cautiverio griego no permite eso, sino que obliga a la gente a adorar a sus propios dioses. Y en este cautiverio, en el cautiverio griego, vienen los famosos 400 años de silencio. Estos 400 años en donde está el cautiverio primero persa y después griego. Toda esta etapa, hermanos, no es poco tiempo, es muy largo este tiempo. 400 años en donde no hay voz de Dios. Hubo otra etapa en la Escritura en donde no se levantó ningún hombre de Dios y no hubo voz de Dios en ningún lado. ¿Te recuerdas cuál era esa etapa? La vimos en el estudio. Es la etapa de los 400 años de esclavitud en Egipto. Hay 400 años en la época de Moisés, antes de Moisés, digamos, 400 años de esclavitud en donde no hubo voz de Dios. Y ahora, después de que el Señor los llevó a la tierra prometida con toda la bendición, Israel volvió a pecar, se separó y se destruyó, vuelve a los 400 años de silencio. O sea, Israel se conformó como nación después de estos 400 años de silencio, y ahora, cuando ya era una nación pero esclava, vuelve al silencio de Dios. Yo te pregunto, mi hermano, ¿por qué aquí hay silencio de Dios? Tal cual como hubo en la época de Moisés. ¿Por qué? Vuelvo a dar el mismo concepto. Porque la esclavitud es contraria al propósito de Dios. Y esto, mi hermano, yo quiero que se nos grabe, y yo le pido al Señor que se nos grabe en nuestro corazón y en nuestra mente. Toda esclavitud provoca silencio de Dios. Si yo tengo esclavitud de drogas, si yo tengo una esclavitud de depresión y angustia, si yo tengo una esclavitud en cuanto a la pornografía, si yo tengo cualquier tipo de esclavitud, cualquier hábito que me lleva y me obliga a pecar, en ese momento estoy bajo una esclavitud y tengo un techo sobre mí, lamentablemente. Porque el origen del pueblo de Dios siempre está en la libertad. Y tú, que has sido conformado pueblo de Dios, necesitas ser libre.
Gracias al Señor que nosotros tenemos a nuestras coyunturas, a nuestros pastores, a los cuales confesarles nuestros pecados. Y ahí se abre la voz de Dios una vez más, se abre. Pero, ¿cuál es el juego del diablo? El juego del diablo es que tú no rompas tu orgullo y que no confieses tu pecado. No le confieses la debilidad a tu coyuntura o a tu pastor o a alguien que te está guiando. Que no le digas, he pecado en esto. Ese es el juego del diablo. ¿Qué va a decir de ti? ¿Qué va a pensar de ti? ¿Se va a enojar contigo? ¿Te vas a caer de su pedestal, por ejemplo, si tú confiesas tu pecado? El diablo juega con esto. ¿Sabes por qué? Porque si tú no confiesas tu pecado, él se asegura, Satanás se asegura de que Dios no te hable. Tú puedes hacer muchas cosas, pero él se asegura de que haya un techo sobre ti, el cual tú estás sordo ante las cosas de Dios. ¿Te has preguntado por qué Dios no te habla? ¿Ha pasado por estos momentos? Tal vez que ahora mismo estés con algo así. Señor, ¿por qué no me habla? Si yo oro y Dios no me habla. La pregunta es, ¿hay alguna esclavitud en tu vida? ¿Hay algo que tú practicas que no es lo que Dios quiere y no lo confiesas? ¿Qué es lo que ocurre ahí, mi hermano? En ese momento tengo que confesar mi pecado. Porque, recuerde, propósito de Dios es para los que están bajo la libertad. Por eso la palabra dice que el Espíritu Santo nos ha llamado a libertad. Y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Donde los hijos de Dios son de la libre, dice, no de la esclava. Nosotros somos nacidos en la libertad. Hemos salido de esclavitud al reino de Dios, que es libertad. Todo esto, mi hermano, cuando habla tanto de la libertad, no se refiere a la libertad de los pueblos sirios o los pueblos paganos, sino que se refiere a la libertad de vivir en el Espíritu. De que si yo peco, tengo un abogado y confieso, y el Señor me libra de todo mal. Por lo tanto, mi hermano, esta es la última enseñanza que yo te quiero dar con este estudio del Antiguo Testamento, porque ahora vamos a pasar al Nuevo Testamento. La última enseñanza, la esclavitud es contraria a la voz de Dios. A tal punto, mi hermano, que en esta época de los 400 años de silencio, hubo un general griego que se llamaba Antíoco Epífanes IV. Y comete él un pecado tan grande ante Dios, pero tan grande ante Dios, que él toma un cerdo, este hombre, que estaba digamos, por sobre el pueblo hebreo, lo tenía esclavizado. Él toma un cerdo y lo sacrifica en el altar. Nosotros explicamos lo que era el altar de Dios. Con respecto a este fuego que se ponía un cordero, se decía, es un animal puro. Y sacrifica el animal más impuro, según la palabra, que es un cerdo. Lo sacrifica en el altar de Dios en sinónimo de burla. En sinónimo de burla. Y lo quema vivo ahí, profanando el templo, este hombre. Yo les quiero hacer una pregunta a ustedes. ¿Por qué este hombre, Antíoco Epífanes IV, que hizo este sacrilegio tan grande en el templo, él entra al lugar santísimo, mis hermanos, al lugar santísimo, en donde estaba prohibido entrar para todo aquel que no fuera levita, no fuera de la familia de Aarón, perdón. Entra al lugar santísimo con sangre de cerdo y la rocía en el lugar. Yo te hago una pregunta, ¿por qué este hombre no fue fulminado por Dios? De la misma manera en que fue fulminado Nadab y Abiú, que esos hombres murieron por encender fuego extraño en el lugar santo. Nadab y Abiú eran hijos de Aarón y producto del alcohol, fue una irreverencia total ahí, encendieron un fuego extraño. La palabra dice que era un fuego que Dios no lo había mandado a hacer. O sea, una especie de sahumerio o algo que era seguramente de origen pagano. Lo encendieron ahí y dice que ese mismo fuego los consumió y los quemó vivos. La presencia del Señor ahí emitió juicio. Este hombre, Antíoco Epífanes IV, este general que entra con un cerdo al altar y lo profana, y con la sangre del cerdo al lugar santísimo, debió haber muerto en ese mismo instante, debió haber caído fulminado en ese lugar. Pero esa pregunta yo te hago, mi hermano. ¿Por qué este hombre pudo hacerlo y salir del templo sin ningún rasguño
y siguió gobernando y siendo un hombre terrible con el pueblo hebreo. ¿Por qué Dios no lo fulminó en ese momento que tocó tal vez la cortina del velo del templo? ¿Por qué Dios no hizo esto? La respuesta es solo una. Porque Israel estaba bajo esclavitud. Entonces aquí, mis hermanos, yo quiero insistir un poco en esto. Insistir un poco en esto ahora que estamos terminando esta parte del Antiguo Testamento. De que cuando hay pecado en tu vida, cuando hay esclavitud en tu vida, Satanás puede ingresar a lo más profundo de tu alma. A lugares donde Satanás no puede ingresar, pero como nuestra esclavitud del pecado le da permiso a Satanás, entra con lo más impuro. En este ejemplo que vimos de este general, un cerdo, entra con el pecado más impuro y puede habitar ahí Satanás, puede desordenar cosas de Dios, puede tomar las cosas de Dios y sacarlas de tu vida sin ser fulminado, sin ser ni siquiera rechazado por Dios dentro de ti. ¿Sabes por qué? Por la misma razón, porque hay esclavitud en tu vida. Si hay esclavitud en tu vida, puede entrar Satanás con cero impedimento y tú no vas a tener ningún arma para rechazarle. Va a entrar con la depresión, con la angustia, con el temor, con la brujería, con crisis de pánico. Va a entrar con todas estas cosas que este mundo ve. Situaciones de drogas, excesos, abuso, violencia, problemas de carácter. Y nosotros vamos a sucumbir, no nos va a quedar otra opción que es someternos ante esta situación. ¿Sabe por qué? Porque hay esclavitud. La esclavitud de Israel le dio poder a este general. La esclavitud y el pecado de Israel le dio poder a este general para profanar el templo, un templo consagrado a Dios. Un templo que debió haber mostrado la gloria de Dios. Si Israel no hubiese estado bajo esclavitud y este general se mete con ese cerdo y con sus manos ensangrentadas con este animal impuro, yo te aseguro, mi hermano, que ese general toca el velo del templo y cae muerto. Porque la gloria del Señor se manifiesta cuando hay pureza, santidad, cuando no hay esclavitud y cuando hay una vida consagrada ante el Señor. Por esto el llamado es tan importante. Por eso uno dice, ¿por qué Dios no me habla? Puede haber problemas de esclavitud. ¿Por qué tengo esta situación de amargura, de crisis de pánico, de soledad, de temor y no puedo superarlo aunque ore? Puede ser por la esclavitud, mi hermano. Examina tu vida porque puedes estar pasando por estos 400 años de silencio. Pero luego de estos 400 años de silencio ocurre exactamente lo mismo que en el pueblo hebreo. ¿Se recuerdan después de la esclavitud hebrea en Egipto? Que hay 400 años de esclavitud y silencio, viene Moisés, un hombre libre, a salvar a Israel. Ahora también llega un hombre libre a salvar a Israel, que es justamente Jesús. Jesús no llega en el mejor momento de la historia de Israel ni de la humanidad. Es más, Jesucristo llega en el peor momento de la historia de Israel, en el peor de todos. Recordemos que el pueblo de Israel ya estaba disperso, muchos pueblos de Israel estaban dispersos, se estaba olvidando de las cosas de Dios y el pueblo judío estaba bajo la esclavitud. Y ahí es donde nace el Señor. Jesús nace en el peor momento de la historia de la humanidad, en donde la muerte reinaba por las calles. Uno puede ver esto en nuestra sociedad, pero no al punto del Imperio Romano en donde llega Jesús. Israel estaba bajo la esclavitud romana en esa época. Y como Jesús vino en ese peor momento, Jesús va a volver también en el peor momento. Por eso es importante entender cuáles son las etapas en donde Israel cayó en esclavitud y en el momento en donde Jesús nace, porque eso nos da una mirada de la venida también del Mesías. Jesús vino en el peor momento y va a volver en el peor momento. Cuando la muerte reina en las calles, cuando no haya seguridad, cuando los niños mueran, cuando la ideología de género se tome los gobiernos, ese es el mismo momento del nacimiento de Jesús. Pero aquí en esta etapa, que vamos solamente a hablar del nacimiento, el origen, digamos, de Jesús, en esta etapa vamos a empezar a ver, y en los capítulos que vienen, vamos a empezar a ver
que existen dos miradas. En el Nuevo Testamento, y bueno, en realidad siempre en la Escritura, existen dos miradas. Una mirada que ve el hombre y otra mirada que ve Dios. La pregunta es, ¿qué mirada es más importante? ¿Lo que Dios ve o lo que el hombre ve? Por lo general, ¿cierto? El hombre necesita siempre una mirada y una aprobación de la gente. Estamos hablando en cualquier contexto, ya sea laboral, ya sea, no sé, si lo vemos en la televisión, en las redes sociales, siempre se necesita una aprobación o una popularidad. Pero la verdad es que en nuestra realidad nosotros no somos de esta tierra, sino que nosotros somos de la nación del cielo. ¿Y qué es lo que necesitamos? ¿La aprobación de la gente o la aprobación de Dios? Necesitamos nosotros la aprobación de Dios. ¿Lo que es agradable a la gente o lo que es agradable a Dios? Esto es bien importante, mi hermano, porque esto va a empezar a definir las cosas de Dios a la luz de los ojos de Dios, no a la luz de los hombres. Vamos a ver un espejo aquí, cosas que el hombre vio, pero que en realidad Dios muchas veces estaba viendo algo totalmente contrario. ¿A qué es lo que voy con esto? Por ejemplo, voy a tomar el caso de José. Cuando viene la mujer de Potifar, que debió haber sido una mujer hermosa, porque estos hombres, estoy hablando de José en Egipto, no José padre de Jesús, sino José en Egipto, cuando la mujer de Potifar quiere acostarse con José, debió haber sido una mujer muy bella, porque estos hombres egipcios tenían mucho poder. Entonces, quiere acostarse con José, y José huye de aquel lugar, huye de la fornicación, sale corriendo del lugar. Yo le pregunto a los jóvenes que están viendo, o cualquier persona, si yo estoy frente a personas que no conocen a Dios, y yo cuento la historia, que una mujer muy hermosa quiso acostarse conmigo, y yo salí corriendo, ¿qué dirían esas personas? Dirían, oh, qué bien que no te acostaste con ella, que no cometiste fornicación, aunque era una mujer hermosa, te felicito por eso. ¿Qué diría la gente? La gente, digamos, bajo la normalidad del pecado. Diría, pero ¿cómo tan tonto? ¿Cómo no aprovechaste? Entonces hay muchas cosas que el hombre va a considerar tonto, pero para Dios es la obra más inteligente que podemos hacer. Entonces por eso es importante, y esta parte ya del nacimiento de Jesús en adelante, lo vamos a ver bajo la óptica de Dios versus la óptica de los hombres. Por ejemplo, en el nacimiento se producen dos miradas muy claras. Lo primero, vamos a ver el corazón de Jesús a la hora de nacer, cuando Jesús viene y ya se encarna en un cuerpo humano. Vamos a ver cuál era el corazón de Jesús primero. El corazón de Jesús era el siguiente: el Hijo unigénito de Dios, porque era el Hijo unigénito, el único Hijo de Dios, se hace humano para cumplir el propósito de su Padre y redimir a su familia. Recordemos que el propósito de Dios siempre ha sido ser una gran familia de muchos hijos semejantes a Jesús. Pero no es que Dios Padre mandó a Jesús a morir, sino que Jesús mismo le dijo al Padre: Padre, yo voy a ir. No fue que Dios lo mandó, le dio una orden a Jesús, sino que el Hijo le dijo: yo voy a ir. ¿Dónde está reflejado esto? ¿En qué texto se hace reflejo esto? En Filipenses capítulo 2, versículo 5 al 8. Es Jesús. Esto habla de Jesús, no habla del Padre, habla de Jesús. Dice que se hace criatura para vivir la vida que el hombre siempre debió vivir, lo que nosotros siempre debimos haber vivido. Está aquí, Filipenses 2 del 5, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. La pregunta es ¿cuándo? ¿Cuándo hubo este sentir? ¿Cuando murió en la cruz? No, antes de bajar. Cuando estaba en el cielo tuvo este sentir. Dice, el cual, siendo en forma de Dios, o sea, estando en el cielo, él todavía ni siquiera tenía cuerpo humano, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Ahí él toma la decisión. Ahí le dice: Padre, yo voy a salir de esta condición. Se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Ahí llega a la tierra a través de María en el nacimiento, tomando forma de siervo. Los hombres son siervos de Dios. Hecho semejante a los hombres,
Y ahora viene el crecimiento de Jesús, ya cuando ya empieza a ser más adulto. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cuál era el corazón de Jesús? Padre, yo voy a ir. Él no fue enviado por el Padre, aunque claro que el Padre lo envió. Pero no fue que el padre tuvo una discusión con el hijo y le dijo, hijo, tú vas a ir, pero yo no quiero ir, voy a morir en la cruz. No, va a tener que ir porque yo soy su padre y yo lo envío. No, el hijo dijo, padre, yo me voy a despojar. Viendo la misma historia que hemos explicado hasta este momento, en estos 11 capítulos, desde el Génesis hasta ahora, destrucción, el hijo dice, padre, yo voy a ir. Yo me voy a despojar de esta gloria que tengo y voy a transformarme en uno de ellos para enseñar. Porque no va a haber ningún hombre que logre el objetivo que tú has planteado para la humanidad. Entonces, aquí está lo primero. El corazón de Jesús es este, que Él desea ir. En Mateo 2, del versículo 1 al 2, se ve y se muestra a través de esta historia que en el cielo, bajo la visión del cielo, Jesús nace como rey. Él ya nace con el título de rey, porque obviamente es el Hijo de Dios, el verdadero rey de Israel. Pero la pregunta es, ¿la gente que estuvo ahí vio que nació un rey? No, vio que nació un niño pobre más, un niño más en esta tierra. Eso fue lo único que vio la gente. La óptica de las personas que estaban ahí y que lo vieron de niño, vieron solamente a un niño más. Pero la verdad es que bajo la óptica de Dios, nace como rey. Es la misma historia de nosotros. La gente cuando te ve pasar por la calle, ve a una persona más. Pero ¿qué es lo que Dios está viendo? Está viendo a un hijo suyo, está viendo a un príncipe de su reino, algo que eres tú, o una princesa del reino de Dios. Eso es lo que está viendo Dios. Pero Satanás va a jugar siempre con esta imagen, que tú no veas esto, sino que veas lo que ve el hombre. Vamos a ver qué es lo que dice Jesús, por qué nace como rey. Esto se ve en la revelación con los caldeos que vienen a visitar a Jesús. Dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Por revelación estos hombres, que eran caldeos, dicen, ha nacido el rey. Entonces, ven esto ellos, pero el resto de la gente no lo vio. Es exactamente tu misma realidad, mis hermanos. Cuando tú naces de nuevo, tú eres un embajador del reino de los cielos. Tú eres un príncipe o una princesa del reino de los cielos. El mundo no lo va a ver. Y hay mucha gente que dice, yo no soy nadie, yo no sirvo para nada, yo no sé si puedo. Hermano, tú eres una nación, parte de una nación de sacerdotes y de reyes para Dios. Por lo tanto, mis hermanos, es importante que entendamos que hay dos ópticas en el reino de los cielos. La que ve Dios y la que ve el hombre. Si alguien te dice a ti que tú eres un bueno para nada y no sirve, ¿qué te dice Dios? Te dice, yo quiero que tú vayas de gloria en gloria y yo te creé para ser un sacerdote. ¿A quién le vas a creer? ¿A Satanás o a Dios? Porque hay dos ópticas. Y vamos a ver, recién revisamos qué es lo que había en el corazón de Jesús. Él decidió bajar. Ahora, ¿qué es lo que había en el corazón del Padre? Está escrito en la palabra lo que había en el corazón del Padre. No en la cruz, sino antes de que Jesús naciese como hombre en esta misión redentora. Dios Padre entrega el tesoro más grande que tiene, que es su Hijo, para poder redimir al resto de su familia. Tenía un hijo para Él, pero Él lo entrega para redimir al resto de la familia. Esto queda en Juan capítulo 3, versículos 16 y 17. Este no es Jesús, sino que es el corazón del Padre. Juan capítulo 3 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Jesús cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Cuál es el corazón del Padre? El Padre dice, Hijo, ve. Ve a rescatar a tus hermanos y a mis hijos que se han perdido.
Por lo tanto, el corazón de los dos es un solo corazón. El Hijo dice, yo voy, y el Padre dice, yo te envío. Por lo tanto, mis hermanos, aquí siempre hay ópticas diferentes. Siempre existen dos tipos de ópticas. Una, como dijimos, la que el mundo ve, que es la que nunca debemos seguir, y la que Dios ve, que es la que nosotros debemos seguir. Por eso la Biblia es tan importante. Porque la palabra, ¿qué es lo que dice? La palabra dice cosas de ti, te hace promesas, te dice quién eres, que eres rescatado, que eres redimido, que eres adoptado por Dios, que tienes herencia. Por ejemplo, el libro de Efesios dice que has sido sellado con el Espíritu Santo, pero muchas veces el diablo ataca y dice, tú no eres nadie, no tienes futuro, no tienes por dónde ir, hasta aquí nomás llegó tu caminar. La pregunta es, ¿a quién le crees? Llénate de la visión de Dios, porque la visión de Dios, por lo general, va a ser diferente a la visión que el hombre tiene. Y quiero terminar podríamos decir ahora, primer capítulo de la época de Jesús, con su bautismo. Porque después de su nacimiento Jesús va a un bautismo. Y volvemos a ver estas dos ópticas diferentes. Mire, vamos a ver algunas cosas. ¿Cuál era la realidad de la nación de Israel en esta época? La nación se encontraba sin un válido sumo sacerdocio arónico. No existía el sacerdocio arónico. El sacerdote que estaba en el templo era Caifás, y él era de la tribu de Benjamín. Ni siquiera era levita, menos era de la familia de Aarón. Recordemos lo que dijimos, que solamente la descendencia de Aarón, aquel que tenía la sangre de Aarón, podía entrar al lugar santísimo. Porque este oficio fue sellado exclusivamente a los hijos de Aarón. Esto está en Éxodo capítulo 28. ¿Ya? Si tienes la duda acerca de esto, Éxodo 28, especialmente el versículo 43. Ahí dice, es estatuto perpetuo, que todos los que van a ocupar el cargo sumo sacerdotal tienen que tener la sangre de Aarón. Y Caifás, el sacerdote de aquella época, era de la familia de Benjamín, primero que todo, y no tenía sangre de Aarón. Ni siquiera era levita. Porque no solamente tenía que ser levita, sino tenía que ser levita y tenía que tener la sangre de Aarón. Entonces, este hombre había usurpado políticamente, porque ya se había vuelto un cargo político, de dignidad política en esa época, había usurpado ese servicio. Por lo tanto, el templo estaba totalmente paganizado en esa época. Y claramente la gloria del Señor no se manifestaba en ese lugar. Yo te hago una pregunta. ¿Quién era el sumo sacerdote en esa época? Claramente no era Caifás, porque no tenía sangre de Aarón. Vamos a leer Lucas capítulo 1, versículo 5. Miren lo que dice. Lucas 1, versículo 5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías, o sea, era levita. Y su mujer era de las hijas de Aarón, y se llamaba Elizabeth. O sea, la esposa de Zacarías era de la familia de Aarón. O sea, toda descendencia de Aarón podía y tenía por derecho el sumo sacerdocio. ¿Y saben quién es el hijo de estos hombres, de Zacarías y Elizabeth? Juan el Bautista. Juan el Bautista tenía la sangre de Aarón. Era el único que podía tomar el sumo sacerdocio. Nadie más. Porque la sangre de Aarón estaba casi extinta, excepto en ella, que era Elizabeth. Y ahí nace Juan el Bautista. Por lo tanto, Elizabeth, al ser esposa de Zacarías, ella era descendiente de Aarón. Así que Juan el Bautista era de la simiente de Aarón. Él era en efecto el verdadero sumo sacerdote. Y era el único capaz de transferir los pecados a un cordero. El único. Si se recuerdan en lo que hablamos acerca del templo, el que podía transferir los pecados de una persona al cordero solamente era el sumo sacerdote. Por lo tanto, mis hermanos, el sumo sacerdote era Juan el Bautista. Por eso, cuando Juan bautizaba, dice que las multitudes le seguían.
y procedían al arrepentimiento, porque el bautismo de Juan era para arrepentimiento, y los bautizaba, y las multitudes le seguían por dos propósitos. Primero, por el poder de Dios que había en él, y segundo, porque la gente reconocía a Juan el Bautista como el sumo sacerdote. Él era el sumo sacerdote. Por lo tanto, aquí con Juan se empiezan a revelar algunas cosas que vamos a empezar a ver el próximo capítulo. Esto lo vamos a dejar pendiente. ¿Por qué Jesús fue a bautizarse con Juan? Te voy a dejar esta pregunta para el próximo capítulo. Si el bautismo de Juan es para arrepentimiento de pecados, y la palabra dice que Jesús nunca pecó, ¿por qué fue a bautizarse? Hay un texto, por ejemplo, que dice, cuando Jesús fue a bautizarse, dice, mas Juan se le oponía, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces los dejó y Jesús fue bautizado. Aquí hay una gran pregunta. ¿Por qué Jesús fue al bautismo de arrepentimiento si no tenía de qué arrepentirse? Él no había pecado. La respuesta está en su sumo sacerdocio. La respuesta está en que Juan era el verdadero sumo sacerdote. ¿Por qué Juan no servía en el templo? Primero, como dijimos, porque Caifás había usurpado el templo. Y segundo, porque ese templo se había convertido, como dice el Señor, en una cueva de ladrones. Estaba más el diablo que Dios en ese momento en el templo. Por eso Juan se fue a consagrar al desierto. Dijo, yo no piso ese lugar. Pero la clave, mis hermanos, del bautismo de Jesús está en el sumo sacerdocio arónico de Juan. Y esa pregunta la vamos a dejar pendiente para el próximo capítulo. Pero quiero enseñarte dos cosas que vimos en el día de hoy. Lo primero, mi hermano, es que la esclavitud es contraria al propósito. Si hay esclavitud en tu vida, también hay silencio de Dios. Sal de ese horrible silencio, porque no hay nada más hermoso que Dios te hable, te guíe cada día y cada mañana. Y segundo, mis hermanos, la óptica de Dios, por lo general, es contraria a la óptica del hombre. Si tú te basas en la aprobación del hombre, rápidamente vas a caer en la desaprobación de Dios. Es mejor que Dios te apruebe a que los hombres te aprueben. Es mejor hacer las cosas agradables a los ojos de Dios que agradables a los ojos de los hombres. Siempre en el reino de Dios nos vamos a encontrar con dos visiones. Una que es la visión de Dios y otra que es la visión de los hombres. Por eso es importante entender la Escritura. Por eso es importante, mi hermano, entender las cosas de Dios. De aquí en adelante, en los capítulos que vengan explicando la historia de Jesús, siempre se van a aparecer este versus. Primero las cosas de Dios versus las cosas de los hombres a distintas miradas. Y lo que tú sigas es lo que va a crecer en tu vida. Agradar al hombre o agradar a Dios. ¿Amén? Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor y te dejo esa pregunta. ¿Por qué Jesús fue al bautismo de Juan? Formula tus respuestas, analiza en tu corazón por qué. El próximo capítulo lo vamos a resolver. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, muchas gracias por la revelación que tú tienes a través de la palabra. Hay tantas cosas, Señor Dios, que yo no he hablado en este estudio. Por causa de tiempo, Señor, y porque siempre hay algo más que tú quieres revelar. Nunca, Señor, vamos a alcanzar la revelación completa, pero es tan hermoso descubrir, Señor, cosas tuyas. Tan hermoso, Señor, entender el porqué de las situaciones. Porque cuando entendemos el porqué, entendemos tu corazón. Entendemos lo que tú quieres. Entendemos y vimos hoy, Señor, como tú, Jesús, decidiste bajar. No fuiste enviado, sino que tú quisiste bajar por nosotros, por tus hermanos. Y como tu Padre, Señor, enviaste a tu Hijo para nuestro rescate. Muchas gracias, Señor, por todo lo que has hecho en nosotros. Y enséñanos a mirar con tus ojos, con tu visión, las cosas que son tuyas. Muchas gracias, Señor. Amén. Amén. Nos vemos entonces, mi hermano, en el próximo capítulo.